Si les parece bien, comenzamos agradeciéndoles la presencia. Sería un poco al estilo Dolina, quejarse por la gente que no ha venido hoy. Siempre él empieza su programa diciendo, bueno, con menos gente de la que hubiéramos esperado. Se habían anotado más de 80 personas, pero varias manifestaciones van conduciendo en esta ciudad hacia diferentes lugares. Varias manifestaciones de disgusto. Varias manifestaciones de disgusto. Incluso hubo una que casi me arrastra, porque hoy hubiera estado yo con mucho gusto en la manifestación contra la creación de la Unicaba. Estaba convocado a tomar un poco la palabra, bueno, y la manifestación casi me agarra y me dice, vas para allá. ¿Pero qué era la manifestación? Contra la última manifestación delante de lo que podemos llamar la época de las derrotas sucesivas. Bueno, sin más, pero ahora apagando el aire acondicionado, ahí vino la mujer que tiene varios poderes, el poder del agua, el poder del aire. El del fuego no, creo que no. Muchas gracias. Ahora me escuchan mejor. ¿Quieren que empiece todo de vuelta? Buenas tardes. Dolina hubiera dicho. Bueno. Miren, es un profundo honor no presentarles a Luisa porque me parece que Luisa es conocida, reconocida. No vamos a caer en la trampa ni en la telaraña de las solapas de libros, de los currículum vitae, que a diferencia de los académicos que utilizamos como armas de guerra, los escritores tienen otra relación con esas biografías. Decirles que en este posgrado llamado Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, que hacemos entre Flaxo, Ciudad de México, Barcelona y Buenos Aires, hemos tratado de sostener un ciclo de conversaciones públicas con los escritores que queremos, con los escritores que nos gustan, con los escritores cuya trayectoria revela algo para contar, además de lo que han escrito, una suerte de reelaboración de lo escrito para poder poner en común. Nos gusta mucho ese perfil en particular, no solo de una buena escritura, sino además una reflexión sobre esa buena escritura. Y estamos aterrados los dos desde hace unos días. Luisa se aterró conmigo, no sé por qué. Cree que le voy a tomar algún examen imposible. Yo estoy aterrado porque les cuento que en general para estas conversaciones me preparo, leo la obra de la gente, leo las entrevistas, algunas conferencias públicas, intento hurgar un poco en el cuerpo del escritor como para poder entrar en la conversación y no soy ni periodista de Playboy, ni soy un crónico que pueda de alguna manera por naturaleza indagar. Por suerte, Sos un sabio, ella dice que soy un sapo. Un sabio. Un sapo. Bio que viene de vida. Vamos a aprender esto porque lo que acaba de decir Luisa merece ser escuchado. Quedó grabado, ¿no? Lo que dijo. Dios mío. Bueno, nos conocemos hace un tiempo gracias al PEN. Saludo, el PEN es Poetas, Ensayistas y Narradores, la Asociación Internacional en Defensa y Lucha por los Derechos de la Palabra y de la Expresión. Hay hoy varios miembros. Luisa está hoy terminando la dirección del PEN, después del PEN Argentina, después de muchos años, y tenemos el agrado de, en su lugar, está presente Gabriel Seisdedos ahí atrás, ya analizando toda la situación como presidente en ejercicio, mirando a lo lejos, tomando toda esa distancia. Por lo tanto, es también un momento muy, muy precioso de agradecer por todo lo que has hecho en el PEN. Un PEN en el que también participo y que por eso he conocido a Luisa y hemos tenido celebraciones hasta ahora y hemos compartido en algunas bibliotecas algunas charlas, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, como se trata de Luisa y no de mí, lo que vamos a hacer es, primero,
Voy a hacer una presentación breve, pero en otro sentido, una presentación no académica, no curricular. Quiero hacer una presentación en tanto contarles qué es Luisa para mí. Y a partir de ahí yo tengo 4 grandes trazados que me gustaría mucho escuchar a Luisa a partir de lo que pude leer, de lo que pude escucharla. Y esos 4 trazados, ese mapa que pensé, un mapa de conversación, aunque la conversación nunca se sabe para dónde va. La conversación un poco que le quiero plantear tiene que ver con, a mi modo de ver, 4 grandes ejes, que los anticipo porque no son secretos y porque los vamos a compartir, y que serían lo que podríamos llamar la escritora como lectora, es decir, un poco este interés que creo que es manifiesto de buscar en los escritores su formación lectora. Indagar un poquito sobre esos secretos a voces a veces de recorridos, preferencias, búsquedas, bibliotecas, por dónde has andado. Ahí es por donde... Pero ella tiene unos amigos y ha nacido en un ambiente en el que había bibliotecas vivas que llegaban a tu casa. Bueno, eso después lo contamos. Esa para mí es un trazado común es una pregunta dirigida a todo escritor para quien se forma en ello, poder como preguntar un poco sobre ese sigilo que es su vida como lectora. Al lado de eso me gustaría el otro eje que yo creo que es el de política y poética. Pero no es algo anterior a vos, es algo que ha nacido de leerte. Es un poco esa búsqueda de una literatura que se refiera a un mundo material, que se refiera a un momento histórico particular, novelas que encarnan procesos políticos particulares, en esa curiosa relación que podemos hacer entre verdad y ficción, o como te han preguntado en varias entrevistas, esa relación entre posverdad, literatura, que yo he leído por ahí. Ese para mí puede ser un segundo eje. Después vemos cómo la propia conversación funciona. El tercero para mí tiene que ver con algo que le he escuchado a Luisa, que es sobre Venus y Marte, o tal vez sobre la literatura escrita por mujeres, o la voz de las mujeres, o quizás a partir de yo haber leído esa maravillosa novela El Mañana, poder buscar allí algo que dicen que tiene que ver, o ella misma dice que tiene que ver con que hay una escritura de cuerpo femenino, y me gustaría que indagáramos un poquito por ahí. Siempre hacemos la broma con Luisa de que los hombres somos muy buenos para destapar botellas, pero a veces nos preguntamos si podemos hacer algo más que eso. Y vaciar la botella. Y lo último que me gustaría es su tránsito por tantos géneros distintos, porque evidentemente tiene una relación con el lenguaje que no solo le permite, yo creo, a mi modo de ver, hacer una teoría del lenguaje, porque la tiene, sino además mostrarnos que en eso no hay un límite de géneros, que los géneros a veces son invenciones de los críticos, y que otras veces el lenguaje se dispone en su potencia y en su impotencia a lo que uno quiere contar, ¿no? Una especie de pedirle al lenguaje que nos deje contar de maneras diferentes, historias diferentes, momentos diferentes, situaciones diferentes. Para mí esos son como las 4 cosas sobre las cuales veamos si podemos conversar antes que termine este encuentro. Y te presento y te doy la palabra. ¿Puede ser? Puede ser, encantada. Mucho. En una época en que parece que la novedad es puesta por delante nuestro como zanahorias vencidas, para arrastrarnos a la creencia que es lo nuevo lo que vale la pena, y lo viejo está hecho harapos y nada tenemos para saber de ello,
En una época en que la mayoría corre detrás del producto inventado para asegurar la continuidad del consumo y que pocos o nadie se declaran herederos de otros tiempos. En una época, pues, en que el pasado se ha vuelto archivo y el archivo una simple carpeta para la desmemoria, mirar hacia atrás y hacia los lados, permanecer en el presente, parece un gesto obsoleto o incluso absurdo, una suerte de regreso a la tradición, ahora vista como inservible, negar la memoria. Si de verdad quisiéramos formarnos, es decir, si de verdad deseamos saber el sabor del mundo y escuchar lo que el mundo ha creado para nosotros, transitar por las obras de quienes lo han escrito es un movimiento ineludible. Es darnos cuenta de qué estamos hechos y también averiguar qué es lo que nos ha hecho. Darnos cuenta de que hay un mundo que se ha hecho sin nosotros, pero que nos ha formado. Se trata no de ser servil con quienes han hecho obra, sino de ser y sentirnos agradecidos. No hay deudas, pero sí gratitud. Y si así lo hiciéramos, si tuviésemos la valentía de agradecer a quienes han hecho el mundo antes que nosotros, el mundo sería distinto, quizá mejor, o más ancho, más largo y con un lenguaje no totalmente resecado. Mi vida tiene que ver con Luisa Valenzuela. Lo sepa yo o no, lo sepa ella o no, y es tiempo de preguntarse de verdad, ¿qué hay de mi vida que pueda ser agradecido a Luisa, o a Roberto Bolaño, o a Carlos Fuentes, o a Julio Cortázar, y tantos otros, etcétera? ¿Cómo puedo negar que mi lenguaje, mis pensamientos, mis temblores, mis certezas, no provengan de gente que he leído como a Luisa? No se trata de premiarla, pero sí de apreciar cómo la vida tiene dentro nuestro fragmentos de escritores como ella, que nos han permitido leer el lenguaje, el mundo y la vida de otra manera, como préstamos de gratitud de historias, tiempos, espacios que no hemos vivido, al menos como autores, pero sí como lectores. Aquí está la cuestión que hoy debería ocuparnos. Somos piezas de un rompecabezas que no se completa, pero que se extiende o se contrae según atesoramos o desechamos las verdades que otros tienen para ofrecernos. ¿Y qué verdades provienen de la literatura de Luisa? Que la lengua es política y poética al mismo tiempo, que la escritura es tarea penosa pero no ruinosa, que los exilios y las prisiones pueden quebrarse también con la oscuridad y la claridad de la escritura, que la vida afuera y la vida adentro son cosas distintas, pero pueden reunirse con la voluntad o con el deseo de que se parezcan un poco, que las formas de la literatura son apariencias y que la defensa de la palabra constituye la vitalidad primordial del escritor. Dice Luisa, no tengo por qué decirle nada a nadie, pero el decir es mi forma de ser. Me constituye, me construye. Y quizá aquel que me habilita, más que habilitarme o habitarme, me dicta estas cosas que escribo. Porque otra acción sería no ser, sería no estar en parte alguna. Solo estar en la palabra, la laguna, un mar hecho de verbo, verbigracia. Dice Luisa, la palabra es mi esqueleto, me mantiene erguida, me da forma y consistencia. La palabra es mi músculo, me mueve por la vida. La palabra es mi yo, aunque yo no sea la palabra exacta. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias, Carlos Esclier. Estoy muy emocionada por tus palabras exactas y tus citas, y gracias a todos Hola. ustedes. ¿Me oyen? Ay, sí, bueno. Muchas gracias, Carlos Esclier.
muy emocionada y muy profundo lo que decís y por eso me da mucho miedo. Ahora se dan cuenta por qué yo tengo mucho miedo del diálogo acá con este hombre tan conocedor y tan lector. Entonces voy a empezar por algo que dijiste al final. Voy a empezar por tu final, como corresponde a una dama. En lo anterior, cuando estabas analizando de qué iba a tratar, entonces ir pidiéndole al lenguaje que cuente lo que uno quiere contar. Yo no actúo así. Yo escucho qué es lo que quiere contar el lenguaje y me dejo llevar. Porque me interesa aquello que no está dicho, aquello que el lenguaje oculta, aquello que yo no sé que sé. Entonces voy investigando, explorando más que investigando, voy explorando, me voy metiendo por vericuetos, a veces imposibles. No sé a dónde me van a llevar, no sé por dónde estoy, qué cavernas estoy metiéndome. Pero ese es el desafío, esa es la aventura. Porque yo quería ser aventurera, yo no quería ser escritora. Sí, cuando vamos a hablar de las lecturas y todo eso, bueno, yo era una lectora voraz y demás, podemos después profundizar esto. Pero una cosa son los libros maravillosos escritos por los otros y otra cosa, la pobre cosa que puede hacer una. Pero si vas a empezar a compararte, no vas a ir a ninguna parte, a ningún lado, perdón de la rima. Entonces, mejor no compararse, no intentar nada que tenga nada que ver con nada de lo leído. Pero sí, bien lo leído hace un sedimento, hace algo, se instala en algún lugar entre la memoria y el olvido y la memoria, para alimentar esa fuente, ese manantial extraño que es el que va a aportar las historias. Porque una cosa que a mí me intriga mucho en este momento, me viene intrigando ya desde hace años, pero la sigo tratando de explorar porque no sé, son todas exploraciones. ¿Es de dónde vienen las historias? ¿Por qué hay algo que parecería escrito, que de golpe uno está, en mi manera de actuar ante el lenguaje, ante la escritura, como atendiendo una especie de dictado? Yo la primera novela que escribí la vi en imágenes, la vi como cine, veía estas sensaciones como en cine. Creo que es mi mejor novela de todos modos porque es más coherente. Entonces iba escribiendo esto, siguiendo estas imágenes que se cortan, que hay que estar atenta, siempre hay que estar como atento a ese hilo que se puede romper en cualquier momento. Pero ahora oigo voces como Juana de Arco. Oigo voces que van hablando y de golpe la palabra esta que uno encontró para ir contando esto desvía todo el camino porque es otra connotación, otra acepción de la palabra y se va para otro lado. Y eso es muy entusiasmante cuando uno está escribiendo, se te va todo un poquitito al carajo, como diría Rulfo, y uno sigue ese camino, ¿no? Una sigue ese camino. Es curioso porque Luisa mencionó dos fuentes de origen. Yo di por supuesto que el lenguaje nos diera como una puerta de entrada para que uno eligiera un poco el modo de, y vos dijiste inmediatamente, es el propio lenguaje el que me determina las formas de escritura. Claro, que yo no elijo. Que ella no elige. Yo no elijo, que me eligen. Vamos a sostener esta idea para preguntar entonces qué sería la autoría. Lo dejamos ahí un poquito en suspenso, porque lo otro que te quiero preguntar, para mí es clave, la palabra dictado. Dictado. Vos decís, soy dictada de alguna manera. Yo he conocido escritores que dicen que es el mundo una máquina permanente de dictar cosas, ¿no? El mundo real, el mundo material. Tenés que tener cuidado porque te dicta cada cosa. Exactamente, Sí. por eso yo siempre les digo, ¿y cómo haces para...? Sí, no, hay que escuchar no el mundo real así, que te dicta cosas, porque entonces lo escuchamos a Macri, escuchamos a esta gente del mundo real, lo escuchamos a Durán Barba, y entonces estamos apelando, como él dice en su libro, no a las ideas, sino a los sentimientos. Hay que transmitir sentimientos. Y sonamos, ¿no? Bueno, sonamos y caemos en esa trampa. Pero lo que uno está escuchando es algo interior, algo que está en otra parte, que sí reverbera en el mundo actual o en el mundo de la realidad de esa instancia, pero no es directamente esa voz. No sé qué es, ahí está el chiste. Si supiéramos, ¿qué pasaría? Si supiéramos, yo no sé si seguiríamos escribiendo o no escribiríamos más, o escribiríamos cosas aburridísimas. Hay muchos que saben, ¿no? Exacto.
Sí, hay muchos que saben. Y esos no sé si me gusta leerlos. Porque creen que saben, porque creen que tienen la verdad, que tienen la precisa, en lugar de estar indagando en algo que no sabes qué es. Clarice Lispector decía, para escribir yo debo sumergirme en lo profundo, en un pozo, pero es un pozo peligroso, de él extraigo sangre. Es un vacío, es un vacío, es un vacío peligroso, de él extraigo sangre. ¿Qué vas a encontrar ahí adentro, no? O sea, estás hablando de una cierta interioridad y no tanto de una cierta exterioridad, o por lo menos no es tan clara la diferencia. Sí, es una interioridad no propia. Es como un pertenecer a una cosa colectiva. No sé, estás escuchando una voz colectiva. De hecho, por eso hay tanta premonición en tanta obra literaria, no solamente propia. Te encontrás con cosas que uno contó antes y que están sucediendo después. Pues que captás, en mi manera de escribir, como otros, como Cortázar, la gente que a mí me gusta, digamos, es como actúas como una antena, estás captando cosas que están en otra parte y que pertenecen un poco a todos. No sé, esa es la ilusión. Vayan a saber si das en la tecla o no das en la tecla, ahí vas navegando en esta situación. Por eso esta historia que leíste, después puedo entrar un poco a contar eso, de la palabra que me constituye, porque si no yo no entiendo nada. Si no escribo no entiendo nada, no sé dónde estoy, no nada. Sí, entiendo, como es lógico, como cualquiera, pero no me siento firme. Me siento firme en esa cuerda muy floja, en ese fonambulismo que es la escritura. Se me Es ocurren, ficción. se me ocurren dos cosas. Ella acaba de decir es ficción. La primera es, parte de ese dictado podemos reconocer en los otros libros. Es decir, eso constituye también ese mundo exterior-interior, común, personal al mismo tiempo, esa sangre, ese pozo, que es el pozo que uno va construyendo con su propia lectura. En 1841, Luisa, yo estoy loco con un librito que descubrí ahora que se llama El amante de los libros, donde este tipo, Charles Nodier, que era un librero en 1841, escribe un pequeño tratado sobre los amantes de los libros, pero él habla del amigo de los libros. ¿Cuál es su idea? Que la lectura no es solo este acto singular, callado, personal, solitario, sino que rápidamente uno quiere encontrar amigos para comentar lo que se ha leído. Es decir, que la lectura solo acaba en el momento en que uno sale a la cofradía y puede comentar, no leer en voz alta, sino comentar, No armar un club de lectura. no armar un club de lectura. Y él dice en un momento, hay que cuidar esta figura del amigo de los libros porque es una especie en extinción. 1841, 1841. Dentro de todo es optimista la cosa, porque no se extinguió del todo. Exacto. Mira todo el tiempo que pasó, mira todo lo que sobrevino, todas las guerras mundiales, las cosas, internet, todo el horror, y sin embargo sigue habiendo amigos de los libros. Como el fin de los libros, ¿no? De hecho vos, en esa conferencia magnífica que diste sobre la no lectura, la lectura, todo eso, que era tan estimulante, ¿no? Bueno, gracias. ¿Puedo saber de tu biblioteca? Yo vi imágenes de tu biblioteca. Tu biblioteca se interrumpe en una pared que está llena de máscaras, pero el resto, el lugar donde trabajás, es biblioteca de piso a techo. No, es biblioteca de piso hasta cierta altura y después están las máscaras. Ah, mira. Sí, sí. Entonces en otro momento lo tenías... No, hay algunas que llegan más alto que otras. Ah, bien, bien. Porque hay muchas bibliotecas. Ya estoy un poco agobiada por tanto libro, te confieso. Sí, y la biblioteca de máscaras está fuera del sector máscaras, es muy gracioso. Pero sí. Es esa ¿Y qué hay en esa biblioteca? ¿Y qué ¿eh? hay en esa biblioteca? ¿La de máscaras? No, la otra. Y la otra hay mucha ficción, pero hay bastante filosofía. Leo con voracidad esas cosas, o tratados científicos, o neurociencia, y cosas así locas que yo leo salteado. No soy una lectora asidua y solemne, yo picoteo.
Y de golpe digo, ay, hago hallazgos y subrayo y estoy encantadísima con un libro y después me olvido. Creo que el olvido también forma parte de lo que uno arma dentro suyo, ¿no? Ahora para venir acá y tratar de ponerme a la altura de toda la situación, retomé libros de Agamben. Agamben es un filósofo que a mí me encanta y lo sigo mucho. Y me encuentro con un montón de cosas subrayadas que ni me acuerdo de eso, pero que me explican lo que yo hago, que me cuentan un poco cosas que uno intuyó, que uno pescó en el aire y que te aclaran ideas, ¿no? Y me interesa mucho, me interesan los libros de antropología, y me interesa no tanto la sociología, pero sí la antropología mucho, y las historias de los mundos indígenas, eso me interesa muchísimo, ¿no? De hecho, armamos este comité de PEN de las lenguas originarias porque fue un poco una cosa que impulsé yo por mi pasión. Tengo una curiosidad que es, como lector de Agamben, que yo también soy, ¿vos notás que se puede leer filosofía literariamente así como se puede leer literatura filosóficamente? ¿Te parece un buen camino? Bueno, es el único que conozco. Sea bueno o malo, es el que yo tengo. Agamben escribe muy bien, además es muy poético, entonces lo lees con placer, si bien la mitad de las cosas no entiendo. Pero a mí, yo entré en una exaltación loca en los años 60 y pico, 68 por ahí, con Lacan, los escritos de Lacan en francés. Y entendí la cuarta parte, con mucha suerte. Pero me dio un high así como de droga, me quedé toda una noche leyendo Lacan y otras noches. Así que esas cosas te estimulan por lugares rarísimos, no sé, los lees como los podés leer, pero llegan a rincones que te despiertan otras resonancias. En la intimidad de algunas conversaciones descubríamos como bibliografías comunes, tanto para el armado de un texto más o menos filosófico o de crítica literaria, como para el armado de algunas novelas. En el sentido que hoy un novelista parece también estar en una categoría, si así lo quisiera, de un estudioso que no es que esté buscando un vínculo con alguna utilidad conceptual, sino pescador de atmósferas, de voces, de circunstancias, que luego de alguna manera impregnarán o no sus novelas. Como vos tenés varias novelas que están situadas durante el peronismo, durante la dictadura, etc. ¿Ha habido ahí alguna lectura? Yo no te puedo decir eso, Ajá. no lo sé. Puede haber habido como puede no haber habido. Seguramente la hubo, pero no soy esos escritores que dicen, y te lo dicen, y muy claro, y se sienten muy orgullosos. No creo que está mal, perfecto. De fulano aprendí tal cosa, de tal otro aprendí esta estrategia. Yo no aprendo nada. No aprendo nada, lo cual no deja de ser maravilloso porque creo descubrir todo. Soy una descubridora de la pólvora. Entonces ahí estoy encantada descubriendo cosas que después, chao, han sido descubiertas mil veces. ¿Es como una condición infantil del escritor o qué? Poder decir... Yo no sé si llamaría infantil a eso. En la buena infancia, no la de los niños. No, sí, no, bueno, puede ser, pero el aprecio de la sorpresa, de la curiosidad, del querer saber por cuenta propia. Después nunca es por cuenta, nada nunca es por cuenta propia. Por eso después cuando llego a estas cuestiones, me asombro y digo, oh, ya lo tenía fulano, ya se dice acá, Lacan dice la instancia del inconsciente en la letra, qué sé yo. Eso yo lo veía cuando estaba trabajando como en la guerra. ¿Qué pasa? Cuando estaba trabajando como en la guerra, que es una novela muy antigua mía, estaba leyendo ahí sí hubo una influencia, ahí sí hubo dos influencias. Una fue Lacan, que además le tomé el pelo y el protagonista habla en una especie de plural monárquico como Lacan y demás, y las enseñanzas secretas de los monjes tibetanos de Alexandra David Neal. No entendía tampoco nada, pero esa cosa de esas enseñanzas secretas, esotéricas, de la desaparición, de la disolución del yo, lo que hablan los tibetanos, lo que hablan los budistas, esa disolución del yo, lo puse en práctica en la novela, se fue armando y ese protagonista entra en un camino de disolución del yo que me fue saliendo, porque el argumento llevaba ahí. Y yo estaba viviendo en Barcelona en ese momento.
Y decidí volver. Entonces volví vía México, volví un poco lentamente. Y cuando volví, retomé, llegando a Buenos Aires, retomé la novela, la empecé a leer para ver cómo seguía. Y me pegué un susto horrible. Me pegué un susto horrible porque era esta disolución del yo, del personaje. Y era una cosa bastante aterradora. Mientras la escribía yo estaba encantada pensando qué bien lo que estoy haciendo. Así que es muy raro toda esa aproximación a la creación desde la lectura, pero indirecta. Son como estímulos indirectos, como estímulos luminosos de algo que te va a llevar a otro camino, ¿no? Lucecitas que se encienden por ahí y que las ves en la oscuridad. Fragmentos de ese dictado que se recomponen de alguna manera. Sí, y por ahí es la cosa del olvido, ¿no? Y lo que no, el sedimento, la cosa es la sedimentación de las cosas, ¿no? ¿Algún crítico, algún analista de tu obra alguna vez identificó parte de lo que vos pensabas de vos misma como creadora? ¿Se acercó a descubrirte algo en ese sentido? Me abrieron puertas de descubrimiento, que es peor aún. Sí, sí, me señalaron cosas muy interesantes. Me cuesta mucho leer lo que escriben sobre mí. Hay libros enteros, los he leído, mira, un poquito. Pero a veces los tenés que escuchar, porque los tenés enfrente. Y de golpe hay cosas poco interesantes, de golpe hay cosas muy, muy interesantes, que ven otro camino, que ven otra cosa. Y uno dice, bueno, la multiplicidad del lenguaje, ¿no? La apertura de algo que está pasando por distintos carriles. Eso a mí me gusta mucho también, esta cuestión de la ambigüedad, porque finalmente, creo que es el mismo Agamben que lo dice, que nada oculta más el secreto, nada conserva más el secreto, más allá del silencio, que el lenguaje. El lenguaje es lo que más guarda el secreto. Entonces, tras ese secreto que uno anda deambulando por la escritura. En un momento dijiste 68, el año 68, y entonces uno está muy tentado de preguntarte, de empezar a preguntarte por esa rara relación entre política y literatura. En un momento leí en una entrevista que te hicieron que era sobre algo así como sobre literatura y posverdad. Y la persona que te pregunta dice, ¿tendrá la literatura que abandonar un poco el territorio de la ficción y ocupar el lugar de articulación de ciertas verdades? Digamos, en la era de la posverdad, lo que se te preguntaba un poco era si la literatura no tenía que asumir como una relación con la verdad que, por otra parte, está abandonada. Sí, yo creo, yo estoy así bregando mucho en contra de la posverdad y las falsas noticias y todas esas cosas, pero al mismo tiempo yo creo que la literatura no tiene que hacer nada, no tiene ninguna obligación, hace lo que puede, hace lo que se busca. ¿Y qué verdad hay en última instancia para la ficción, digamos? O sea, no hay respuestas, son preguntas, eso lo vienen diciendo desde hace muchos. Es instalar nuevas preguntas, es decir, abriendo el camino al cuestionamiento, que es lo que no está pasando ahora. Ahora la gente se traga lo que te dicen en primera instancia. Y hay todos trabajos, esto lo estoy hablando mucho últimamente, trabajos sobre la idea de, bueno, aquello que tuviste una primera impresión, que te marcó por esta cosa que te informaron falsamente o no falsamente, pero falsamente y te marcó primera impresión, te cuesta mucho borrarlo, te cuesta mucho cambiar de opinión, mucho. Entonces así es como la gente insiste en el error, insiste mucho en el error. Y esto es lo que está pasando ahora, lo vemos mucho, en lo que se están guiando, la cuestión de los trolls, Cambridge Analytica, las falsas noticias, todo lo que llega así, adaptado a las personalidades de cada uno. Eso lo trabajé ahora con la cuestión de mayo del 68, ¿no? Me gustaría escucharte un poco sobre eso. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen. Están haciendo en el Colón, en el Centro de Experimentación del Colón, una serie de 3 conferencias sobre los 50 años de mayo del 68 en París y toda la revuelta estudiantil. Entonces me dijeron, bueno, haz lo que quieras, te toca una conferencia performática con una actriz. Entonces armé un camino, lo pensé bien y dije, bueno, ¿cómo surge esa revuelta y esa cosa iconoclasta de ruptura? Sí, la imaginación al poder, todos esos eslogans de mayo del 68. ¿De dónde vienen? Porque nada, como decías vos al principio, nada nace así de gajo,
tiene una historia que va sucediendo. Digo, bueno, es la patafísica. Esto es Ubu-Rey, estamos en Ubu, estamos en el doctor Fostrol, la patafísica y demás. Entonces hice un recorrido patafísico, que eso lo conozco bien porque hace mucho que estoy involucrada en eso, que es una manera de ver la realidad, de ver las excepciones de las reglas. La patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias, que debes ver el mundo complementario de este. Y hay grandes escritores, muy importantes escritores, ahora Raval, que gente se han unido al Colegio Pataphysique, Lulipot, todo ese trabajo. Bueno, fui analizando todo eso, entrando por citas que iba diciendo la actriz y los graffiti de mayo de 68 que iban proyectando y que me venían muy al pelete para esto. Entonces, avanzando por eso, llego a la historia de la posverdad y de todo lo que está pasando ahora, cómo te van engañando, de las cosas que trabaja Cambridge Analytica, esta cuestión de los robos de Facebook, los robos de Internet, es para armar el mapa exacto de la personalidad de cada uno. Y es muy interesante eso porque ellos usan una sigla que es Ocean, o por el que es optimista, abierto, no open, es el que está, la C es el compulsivo, la E es el, no me acuerdo cuál es, pero en fin, también todos son letras así, la N es el neurótico. Entonces son estas personalidades, el abierto, el neurótico, el cerrado, y que combinan, los algoritmos combinan esta personalidad, entonces te mandan la noticia falsa. Trump es capaz de hacer tal maravilla, y vos te la crees porque te la mandan con el tono de voz que repercute en tu personalidad, que hace espejo de tu personalidad. Entonces estuve trabajando en eso y hablando de eso, y eso me tiene muy inquieta. Pero no somos los que... Sí, la ficción es una verdad. Sí, yo creo profundamente en la lectura general de la gran literatura, porque nos enseña a leer detrás de las palabras, a ver lo que las palabras encierran de secreto, lo que las palabras te están ocultando al mismo tiempo que están develando. Entonces uno entiende un discurso político porque ves cómo te están mintiendo, inconscientemente te están diciendo una verdad profunda que pasa por debajo de esas palabras. Entonces sí, la ficción enseña eso. La ficción no te va a decir una verdad, pero te va a enseñar a captar el engaño. Entonces eso me parece maravilloso, es un trabajo muy interesante de lectura. Entonces a eso un poco apuntaba, ¿no? ¿Ya fue? Ya fue anteayer. Ah, cierto, sí. Cierto. ¿Y qué tal? Bueno, hay gente acá que lo escuchó, fue muy bueno, fue un éxito, fue bárbaro, porque además ese lugar es extraordinario, es rarísimo, ese centro experimental todo negro, oscuro. Yo le hablaba al vacío más absoluto y la actriz aparecía por detrás de las pantallas y leía estas cosas, fue muy lindo. Y pude armar esto, no lo sé reproducir porque no tengo buena memoria, con los eslogans de mayo de 68 y uno de la patafísica, que es no tomarlo serio en serio, pero sí tomar la burla como cosa seria para atacar al poder, para poder enfrentar la cosa por el sentido del humor, la patafísica, el pensamiento lateral, cómo podés ver las cosas desde otro lugar y no dejarte embaucar cuando te menten estas mentiras, que te las meten muy bien, no digo cómo y dónde, porque no es elegante decirlo en un auditorio de este calibre. Cuando Antoine de Campagnon, al asumir la dirección de la Academia Francesa de Letras, ellos están obligados a escribir como una conferencia celebratoria de tomar pose, y entonces una especie de jurado le plantea una pregunta y le dan un tiempo para presentarla el día que tiene que presentarse como futuro presidente, ¿no? Entonces, la pregunta que le hacen a él es la vulgar pregunta de ¿para qué sirve la literatura? Y entonces él llega allá con dos textos. El primero era una página con la palabra para nada o con la expresión para nada, y esa era la conferencia que él tenía preparado, que era: no hay nada más inteligente que afirmar que la literatura no tiene una utilidad dentro de lo que serían los sentidos del capital, pero al mismo tiempo explicar esta frase sería todavía más torpe.
¿no? Que decía, bueno, yo puedo decir para nada, coma, y ahí empezar a explicar, no sirve para nada porque se trata de la ficción, etcétera, etcétera. Pero él después publica un para qué sirve la literatura. Y entre algunas de las cosas que él dice es, él dice tres cositas y me gustaría escucharte porque estás rozando desde el Mayo francés algo que él dice de una manera muy, muy concreta. Uno, la literatura no sirve, pero tal vez nos ayude a quitarnos de nuestra vida convencional, porque por definición la vida de cada uno de nosotros es nuestra poca experiencia, es la vida que podemos hacer, no es la vida múltiple. Y tal vez la literatura, leer literatura, sirva justamente para quitarnos de esa vida convencional. Lo segundo que él dice es cómo quitarnos del lenguaje infectado de poder, es decir, cómo salimos de esta lógica en la cual cada uno toma el lenguaje en el sentido la verdad, la guerra, la mentira, etc. Y lo último que él dice es que tal vez sea uno de los ejercicios de alteridad, ser otro, más eficientes que haya en la historia de la humanidad. Y más de empatía. Y de empatía. Y de empatía, porque lo interesante de eso es que empatizás y aprendes empatía con el otro, porque te identificas con personajes inauditos que no tienen nada que ver y aprendes a llevarte bien o entender al prójimo desde otro lugar, no querés que sea tu espejo. ¿Y odiar a personajes? Yo encontré hace poco un odio visceral a un personaje. Pero sí, pero dije basta, o sea... Bueno, y cuando lo escribís al personaje que odias... no sé, ¿qué te ha pasado? Yo no lo he hecho. Yo lo he hecho porque me puse a escribir sobre López Rega y me di cuenta que si yo escribo desde mi lugar, que odio, me parece un personaje abyecto, voy a hacer una cosa condenatoria, burda, poco interesante. Entonces le di la palabra, le di la primera persona y el tipo se apropió del lenguaje y pasó por encima de la peor manera. Total que en un momento dado de esta novela que se llama Cola de lagartija, yo digo, bueno, yo, Luisa Valenzuela, prometo hacer algo para tratar de detener esto, bla, 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 y al final no puedo y digo, bueno, me voy, tomá, chao, brujo, felice morte, me check out, lo firmo y me voy, renuncio, y la novela sigue sola. Pero, ¿qué haces con cómo trabajás eso? Si le das la palabra es del otro, ¿no? La palabra te supera, ¿no? Hay allí un diálogo muy raro entre López Rega y Perón. Ah, pero esa es otra novela, esa es La Máscara Sarda. La Máscara Sarda. Esa es La Máscara Sarda. Pero eso ya ahí me divertí más. Ahí te divertiste. Porque me acordé de esta historia, si querés te cuento todo. Cola de lagartija lo escribí a finales del 79-80, el 81, 82, por ahí, antes de que vuelva a la vuelta de la democracia. Estaba en Nueva York, entre México, le escribí mucho en México, y sabía que yo la quería publicar acá. Así que voy a esperar, porque entonces él salió en el 83, de las primeras cosas que salieron en el 83. Y era esta cosa así muy loca, muy barroca, muy infernal, muy barroca. Y bueno, pasan los años, pasan muchos años. En el 2010 tengo una meningitis. Cuando surjo de la meningitis escribo esto sobre la escritura, porque pude recuperar la escritura y me doy cuenta que sin escritura yo no existo de alguna extraña manera. Cuando recupero no solamente mi cerebro más o menos devuelto a su lugar, sino el entusiasmo, porque perdés todo entusiasmo. El cerebro más o menos después se recompone, pero las ganas, el entusiasmo, la cosa es nada, ¿no? Cuando recupero esto, recupero un poco la escritura y entro en esta historia. Y en ese momento sale el mañana y me muestran este libro, yo no lo quiero ni ver. Acaba de ser publicada esta novela, yo no la quiero ni ver. Y digo, ¿por qué? Mirá qué suerte, salió tu novela, yo estoy todavía en un sanatorio y medio moribunda, digo, no quiero saber nada. Tardo mucho tiempo en poder asumirla, pero digo, bueno, chao, es mi haz poética, ya está, ya dije todo lo que tenía que decir, es esta cosa del lenguaje, si hay lenguaje de la mujer o no, todo eso. Así que no voy a escribir más novela.
Y me voy tras las máscaras, que esa es mi pasión, a Cerdeña, en el 12. Me voy a Cerdeña con una amiga y nos vamos a pasear, y los padres de esta amiga, joven amiga, me dicen que tu próxima novela, ¿cuál va a ser? Porque ella trabajaba en literatura. Yo digo, no, novela basta, ya le escribiré cuentos sobre ensayos, lo que sea, pero novela basta, ya cumplí, ya no quiero escribir nunca más una novela. Nos vamos de Alguero, donde estábamos ahí, en esta ciudad costera preciosa de Cerdeña, al interior de Cerdeña, donde son unos carnavales muy antiguos, muy arcaicos, son unos carnavales dionisíacos, brutales, son como un ritos agrarios muy fuertes. Y en el lugar de la máscara emblemática de Cerdeña, que es Mamoyada, donde están estos mamutones brutales, con una máscara muy brutal, me dicen, ¿usted sabe que Perón nació acá? Entonces, ay, juá, dije yo, que Perón nació acá, ni que perro asado. Sí, es sardo, bla, bla. Y hay mucho material allá publicado y todo sobre este Perón sardo, que se llegó este inmigrante sardo y se convierte en Perón. Entonces, al principio no le llevo el apunte, pero poco a poco voy entrando en toda esa magia de ese carnaval, en todos esos misterios de distintos lugares y todas las leyendas y las civilizaciones prehispánicas, pre-italianas, todo que pasan por Cerdeña. Todo el mundo pasa por Cerdeña, tiene su propia civilización nuraga, neolítica, muy interesante, y me empiezo a enganchar con esta historia de Perón sardo. Y llego junto a material, y llego a Buenos Aires y digo, bueno, muy bien, ahora tengo un montón de material y ahora ¿cómo encaro esto? Pues yo no creo que Perón nació en Cerdeña, honestamente no lo creo, pero sería fantástico, es una historia maravillosa. Y me acordé de López Rega, y me acordé de una escena en la Embajada de México, en el 76-7. ¿Eh? No, en la Embajada de México en Buenos Aires, estaba en Buenos Aires, yo me fui al 79, estuve todo el tiempo, toda esa dictadura acá, todo ese periodo. Me acordé que en una escena muy especial en la Embajada de México, que yo era muy amiga del embajador y tenía sus asilados en la embajada, era muy interesante todo este mundo, y estaba Cámpora asilado en la embajada, y estaba Valmedina, y yo no los podía ver, la gente no podía tener ningún contacto con los asilados. Pero el día que se está por ir el embajador ya, porque se tiene que ir, porque no lo pueden sacar a Cámpora, no le dejan sacarlo a Cámpora, y los mexicanos están desesperados, se lo quieren llevar, porque no puede ser que este hombre esté ahí. Estuvo 7 años asilado en la embajada. Entonces deciden poner un embajador militar y sacan a despedir al embajador, y entonces ya cuando se está yendo todo el mundo, yo me quiero ir, pues no suba, y me llevan al lugar donde están López Rega, no, pero López Rega no está, por suerte no, está Cámpora, está Valmedina, todos esos, y están todos muy borrachos. Yo también un poco, pero no tanto, lo suficientemente borracha como para acordarme la mitad de esta escena, pero la mitad que me acuerdo es eso. Y entonces Cámpora está hablando y contando, y me dice, yo no quería ser presidente, dice Cámpora. Yo decía, este tipo tuvo tiempo para pensar lo que me lo cuenta ahora. No quería ser presidente, el general insistió y yo le dije que no, mi hijo me dijo que no, el hijo está bien. Y yo le dije que no, pero llegó Perón en el 72, cuando viene por primera vez, y nos lleva a Asunción a verlo a Stroessner, a su amigo Stroessner. Y entonces lo lleva a Isabelita, a él, a Cámpora, al hijo, a López Rega, todos se van a Asunción, están cenando con Stroessner, y López Rega no estaba en esa cena, y en eso cuando entra López Rega, Perón le dice, usted ya cenó, Lópezito, y lo echa. En el momento en que Stroessner le va a preguntar, ¿y usted en general ya tiene quien designado para que lo represente como presidente? Y Perón dice, sí, ya está seguro todo esto. Dice, ¿qué? ¿Se puede saber quién es? Sí, acá el doctor Cámpora. Y en el momento que me cuenta eso, yo le digo, ¿pero usted no se sintió entre la pared y la espada? Yo dije, pobre infeliz, lo casó vivo, porque no, él le había dicho que no. Entonces en ese momento me queda fijada esa noción. Cuando estoy tantos años después, pensando en esta novela, ¿cómo lo hago? Me acuerdo de esa escena y digo, muy bien lo que sintió Cámpora, pero ¿qué sintió López Rega en ese momento que lo echan, de ese momento que él quiere ser el que reemplaza a Perón? Él quiere ser el dueño del poder, porque es esta cosa de la locura mesiánica. Entonces ahí es donde zarpo a escribir esta novela, donde todo lo que busca López Rega es convencerlo a Perón de que él es el sardo mamutón, que fue un chivo expiatorio, que qué sé yo, en su infancia, toda la infancia se la va contando para que él la reviva de alguna manera.
porque él quiere ser el dueño del secreto de Perón. Si sos el dueño del secreto de alguien, sos el dueño de alguien. Y eso lo entreveo. Ahí está donde uno descubre cosas solita y su alma y después ya están recontra descubiertas. Entonces, claro, yo dije, qué inteligente soy, qué bárbara que creo que esto del secreto, sabes, el secreto lo dominas al otro, el otro quiere el secreto. Estoy investigando, mientras voy escribiendo, voy investigando hacia abuelo de pájaro, así nomás, voy investigando y veo toda esta cosa de Lucio Gelli, la PDUE, porque todo esto entra en esta historia, ¿no? ¿Y cómo entrabas a la PDUE, para la logia secreta de Lucio Gelli? Contándole una consagración de Orecchio. Y de Orecchio era porque le contabas al oído a Lucio Gelli algún secreto inconfesable tuyo. Entonces el otro también era dueño. Y ahí estaba eso ya establecido. Entonces esto cierra ese círculo. Y en fin, voy contando esa novela y escribo una novela cuando no pensaba escribir más novelas. Tengo te dos. asaltan, ¿ves lo que te estoy diciendo? Acá Sí. es la prueba fehaciente de que la cosa te asalta. ¿Cómo llegué a esta pregunta, no? Dice uno. ¿Cómo fue que llegué a esta pregunta? Tengo dos curiosidades y también me gustaría, si ustedes las tienen y quieren tener la oportunidad de entrar en la conversación con nosotros. La primera es sobre los efectos de aquellas novelas donde recreás o creás estos momentos históricos y si has tenido lectores anti, ¿sí?, derivados de justamente una propuesta de ficción que crea un efecto de realidad, no en la escritura, sino en la lectura. Sí, pero por suerte no, creo que no me leyeron de todo. No había trolls, tanto No había trolls. tantos, no había tantos, debe haber, pero no me enteré. Lo que pasa es que yo creo, cuando me preguntaron eso en las entrevistas, dije, yo creo que los peronistas ya aprendieron el sentido del humor, ya tienen concepto de lo que es la ficción y el humor y eso, pues es una novela muy en joda. La imagen de Perón no queda, no se salva mucho, pero bueno, tampoco queda demasiado, porque además Perón puramente no lo cree, no descarta la cuestión esta, ¿no? Pero vengo, lo que me di cuenta después a lo largo de los años, yo creía que no tenía ningún hilo conductor, que voy ahí al tuntún navegando por las aguas, así un poco al garete. Y me di cuenta que escribí las distintas décadas de los cambios argentinos, que son bastante fortachones, como bien se darán cuenta ustedes en este momento, las tengo como en distintos libros, ¿no? ¿Puede la literatura ser como otro orden de esas secuencias históricas? ¿Eh? Y por lo tanto yo tengo esta curiosidad, pero como docente que soy, sé que vos sos docente también. No, ¿Lo has sido? he cometido ese pecado sin querer, me han metido en esto, no tengo ninguna capacidad y menos aún preparación. Sí, pero me metieron de cabeza y lo ejercí con bastante placer. Yo lo sé porque conozco gente que te ha tenido, no solo aquí, sino en tierras remotas. En tierras remotas. En tierras remotas. En tierras remotas es donde me metieron en este brete. Y donde ella cree que nadie está escuchándola y que nadie nos va a contar nada, pues de ahí vienen muchos cuentos. Pero mi pregunta es una pregunta que creo que puede ser general y es, a tu modo de ver, ¿qué se enseña o qué no debería en el carácter moral de la palabra, pero qué se enseña cuando se enseña literatura? ¿Qué has enseñado vos? ¿Qué crees que hay que enseñar? ¿Qué es eso de enseñar literatura? Yo creo que es despertar el entusiasmo. Yo creo que enseñar es despertar entusiasmo. No podés hacer mucho más, pero sí profundamente despertar entusiasmo. Primero, me invitaron en el 79, principios del 79, como escritora en residencia en la Universidad de Columbia en New York. Y yo me fui, dije, acá me voy y me quedo, como pueda, me trataré de ir a San Francisco, en ese momento soñaba con San Francisco. Después me enamoré de New York y no me moví más. Entonces fui como escritora en residencia y se suponía, con mucha displicencia, les importaba un cacahuate, ni querían molestarse que diera algún taller o algo, pero nadie se molestaba. Pero la gente del departamento de traducción me agarraron en inglés y me pidieron que dé una cátedra sobre literatura latinoamericana. En mi vida había dictado una cátedra, sí conocía la literatura latinoamericana elemental. Entonces armé una cátedra con los libros más sencillos de los del boom,
y lo estuve analizando, y mientras iba analizando esto, yo entusiasmadísima, armando estos hilos de comprensión de la mar en coche, decía, acá estoy de nuevo descubriendo la pólvora, porque debe estar haber 18.000 tratados sobre estos que yo no conozco, pero en fin. Entonces enseñé eso durante un par de años, y me invitaron en NYU, me dieron una cátedra importantísima en ese momento por un semestre, que era la Berkshire, para hacer taller de escritura en inglés, cosa que yo me había resistido en Colombia, no quería. Y yo dije, taller de escritura, es lo que me estás preguntando. Y entonces me invitan, todavía estaba en Buenos Aires en ese momento, me hacen volver. Esto era una cosa importante para ellos porque era la primera vez que invitaban a un escritor, eso era para escritores extranjeros, pero angloparlantes, canadienses, australianos, qué sé yo, todas estas cosas, ingleses. Pero la primera vez que invitaban a un no angloparlante a dictar este taller de escritura en inglés. Entonces me invitan a tomar un trago la gente del departamento de literatura, la gente del departamento de inglés, así los capos estos, 3 capos. Y entonces yo les digo, bueno, qué honor, qué fantástico, el primer trago. El segundo trago, digo, bueno, eso para mí es un gran honor, y pero ustedes son tan locos, porque yo no, se lo dije así tranquilamente al segundo trago, ustedes están locos porque yo mi inglés es bueno, pero no es tan bien, ni siquiera me acuerdo los nombres de los tiempos de los verbos. Entonces me dijeron, bueno, y ahí me abrieron la mente. Me dijeron, la cuestión gramática se supone que saben, son alumnos de posgrado, son grandes, son alumnos de posgrado, cualquier cosa estamos nosotros para decirles. Usted lo que puede hacer es darles un acercamiento distinto a la literatura. Entonces entendí, ahí entendí. Y entonces les hacía trabajar desde un lugar muy inesperado para ellos, porque es ver qué estaban diciendo. ¿Vos te das cuenta? Le digo lo que estás diciendo acá. No, ¿qué estoy diciendo? Que fulano se fue a tal lado. Y dice, no, pero imagínate que acá hay esta implicación de un incesto, cosas así. ¿Qué estás diciendo que no está dicho? Entonces, hurgar en el secreto. Y entonces después estaba esta exploración. Bueno, ¿tengo que decirlo? ¿Tengo que aclararlo? No, no lo aclarás, pero lo sabés. Y entonces contornás esta cosa y seguís avanzando por ese camino, pero sin aclarar nada, pues si vas a empezar a explicar, sonó tu literatura. Y fue muy interesante, durante años enseñé eso. Y un buen día me di cuenta que me di cuenta de 2 cosas, 3 en realidad. Una es que estaba respondiendo a la ética protestante del trabajo, porque hacía millones de cosas más, que conferencias y cosas, iba a congresos y eso. Otra es que ya tenía que escribir en inglés, porque hasta estaba soñando en inglés, haciendo todo en inglés, tenía que escribir en inglés, no tenía ganas. Y entonces decidí volver. Decidí volver con la idea de volver un semestre por año a enseñar y después no lo pude hacer y nunca más volví a enseñar. Nunca más quise dictar un tallercito así al azar. Nunca más quisiste. Nunca más quise enseñar porque me di cuenta que estaba escribiendo vicariamente. Estás escribiendo por los otros esta enseñanza de literatura, de escritura. Entonces estás tan entusiasmado, tan involucrado en la escritura ajena que no estás haciendo la propia. Siempre había pensado que en una época como esta, enseñar literatura podría significar mucho más. Crear ese entusiasmo a leer y que cada uno luego se deje impactar en su propio lenguaje, que insistir en una cierta productividad de escritura, ¿no? Claro, claro. Pero ahora entiendo que tal vez sean ambas cosas en tu visión. Bueno, la productividad era necesaria porque estos tenían que presentar una tesis. Bueno, claro. Ellos estaban haciendo un posgrado y tenían que presentar, mis alumnos tenían que presentar una tesis que era yo y éramos otros profesores, no era la única, eran varios, ¿no? Una tesis o un libro de cuentos o una novela. Así que estaban trabajando en eso asiduamente, ¿cierto? Si no, otras veces que he dado estos talleres así bastante impromptu de microrelatos, eso es divertido, porque ahí metes a estudiar. Y entonces en un buen día aparecen estos mexicanos y me dicen, estamos haciendo una colección que se llama Consejos de Mentes Brillantes y queremos que vos nos hagas el consejos de arte, de lección de arte. Arte, dije yo, no tengo idea de lección, no tengo idea de nada. Sí, vos sabés hacerlo muy bien, me conocían, ¿no? Sí, bueno, me senté a hacerlo y hice un libro que se debió titular, y por suerte no, porque ningún libro llevaba título, se llama Lección de fulano de tal, Vargas Llosa, lección de lectura, qué sé yo, Capos, Sartori, lección de no sé qué, lección de política, lecciones muy, muy, muy fuertes, hay como 12 ejemplares distintos que las regalaban para las escuelas secundarias en México, las escuelas públicas. Las escuelas públicas. No, es
¿Cómo se llama? Es el sindicato de maestros, el sindicato sindicato de docente. maestros, CEP o una cosa así, ¿no? CEP. Sí, la CEP. La CEP. Lleno de guitas, 100.000 ejemplares, una cosa fantástica. Entonces dije, ¿yo qué hago con esto? ¿Qué les digo? Entonces justamente es la idea del entusiasmo. Y mi nombre iba a ser el entusiasmo. Suerte que no lo puse, pues después, el que ya sabemos, empezó con los talleres de entusiasmo y la mar en coche, un horror. Esto fue antes de esta historia. Antes de la felicidad. El lenguaje, de nuevo, la apropiación de esta idea, ¿no? Porque el entusiasmo es maravilloso, pero si te lo enchufan así para que te entusiasmes por ellos. Eso es lo que más rabia da, ¿no? Que no podamos pronunciar la palabra felicidad. Cambiar, no puedes cambiar, no claro, puedes, claro, no sin cierto rubor. Bueno, bienvenidos, a disposición un rato para que ustedes puedan preguntar en particular, en general, lo que tengan ganas, sean bienvenidos. Aquí no juzgamos. No juzgamos, dejamos no tomamos todo. Lo serio en serio. Eso es una norma patafísica, una máxima patafísica muy importante. Me encantó lo de la patafísica. Yo había leído a Alfred Jarry con esto de la excepción, la idea de excepcionalidad. Claro, todo el mundo, sí, las excepciones en lugar de las reglas. Exactamente. Y que eso es Pessoa también. Las soluciones ¿no? imaginarias, todo eso. Sí. Ahí nace el Oulipo. Y entonces empiezan todos estos ejercicios fantásticos de desafíos dentro de la literatura, ese momento donde te dan los grandes desafíos para armar. Entonces, las constricciones también de golpe hacen que uno empiece a pensar por otros carriles. Yo me divertí mucho escribiendo las microfábulas todas con la misma letra, por ejemplo. De golpe las constricciones hacen que el pensamiento se vaya para otro lado y no seguís por los caminos ya... El ejercicio. Los caminos ya trillados, no se sigue por el camino trillado. Como ejercicio, hay un libro de Albert de Genoux que te cuenta una historia muy cortita que tiene más o menos 44 formas diferentes. Que son 40 y pico de formas diferentes de resolver la acción y la situación. Y vos decís, lees una vez y decís, bueno, es una forma. Lees dos, bueno, encontró otra. Lees 3, pero cuando ya leíste 20 decís, ¿cómo más va a seguir inventando? Bueno, a mí me pasa leyendo a Kafka, que también uno va leyendo y va diciendo, yo pensé que iba a ir por ahí, yo pensé que hubiera pensado de tal manera, como ejercicio del propio lector, sin necesidad de producir nada, porque también hay algo que vengo pensando, no sé cómo lo ven ustedes, pero que tienen que ver con que algunos queremos ser lectores nada más. Eso me parece muy lindo. Yo agradezco. ¿No? Lectores. Pero vos sabés que la escritura es una forma de lectura. En última instancia, en ultimísima, ni siquiera en última, en primera instancia, uno lee la realidad o lee lo que te rodea y lo pones en palabras, pero esa es una lectura que no es consciente, es decir, no es una lectura, estoy leyendo y digo, la pared es gris y bla, 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 porque entonces cuando lo voy a escribir es aburridísimo. En cambio estás escribiendo y es una lectura, te dice lo que estás leyendo, esa escritura, esa forma de escritura, como yo escribo. Yo me doy cuenta que es una lectura, pero desde otro lugar. Es que uno ha visto escritura sin nada de lectura. No, sin nada de lectura no. Y fui una lectora voraz en toda mi juventud, infancia y demás, y sigo leyendo bastante. Cada vez menos, soy muy perezosa, miro Netflix, que se boludez y media. Pero, perdón. Netflix. Sí, cualquier cosa, porque es más sencillo, ¿no? La vida. Pero también leo y me sumerjo y estoy atrapada en esas ficciones o no. Y de golpe descubrí, cuando estaba armando, te llegan. Lo que a mí me resulta fascinante de esto, y eso le recomiendo a todos para escribir. Y levántense a la mañana, del momento de despertar, chaca, te escriben lo que sale, no lo piensan. Y una cosa que te pasa cuando estás escribiendo, yo creo que no sé, cuando estás leyendo no creo, que te vienen las cosas que van a alimentar ese texto, que van a alimentar esa escritura. Entonces, en un momento dado, ya no me acuerdo qué iba a decir, vienen y se van, así como vienen, se van. Algo de la mañana temprano. A ver. Sí, no, mañana temprano era una acotación al margen al respecto, que es lo que te llega como un pararrayos, que te captás cosas que tienen que ver con eso, pero no me acuerdo qué ejemplo les iba a dar, ya volverá. El hecho es que estás
Estás escribiendo sobre un tema y te van llegando cosas sobre ese tema, que abrís un diario y tiene una noticia que te atrae, tomás un libro al azar y te da esa información. Es muy fascinante ese momento. Y Cortázar lo analiza mucho. Cortázar usa la cosa del pararrayos, ¿no? Uno es como un pararrayos. Yo pienso que es como una antena, ¿no? Vas captando, te llega. Yo creo que la metáfora del pararrayo viene de Lichtenberg, Ajá. de George Lichtenberg, que él escribió aforismos sobre los libros como pararrayos. Utilizó esta La idea metáfora. pararrayos, claro. Después la tomó Villoro, sé que la tomó Cortázar, Cortázar. claro, bueno, estos son los cultos que toman después. Exacto. Yo esto lo veo al revés. Hay dos sistemas de acercamiento a lo que podríamos llamar la realidad o la literatura o el mundo o lo que fuere, alquímicos. La vía lunar y la vía solar. Entonces la vía solar es la vía que vos tenés una teoría y la aplicás. Es una cosa muy masculina. La vía solar, tenés esta teoría, pensás que esto debe ser así, y buscás la manera de aplicarla. La vía lunar, haces algo y después encontrás la teoría que la apoya. Después derivás la teoría, o la deducís, o la encontrás por ahí, o qué sé yo. Es las dos cosas, los dos caminos de conocimiento, digamos. Y uno puede Lo tener mío es ambas, ¿no? sí, uno podría tener ambos. Yo tengo la vía lunar más bien. Y me divierte mucho, porque después encuentro cosas que un poco afirman lo que más o menos venía pensando yo, que, como digo, descubriendo la pólvora. Acá en este libro, ahora retomando a Agamben, pues ahí lo leí antes, ¿viste? Uno no sabe si lo leyó antes o después. Yo creo que lo leí después, porque creo que ese libro lo compré después. Y yo hablo de la voz, eso es una historia sobre el lenguaje, ¿no? Ahí las mujeres tienen un acercamiento al lenguaje distinto de los hombres. Esto lo empezaste a plantear vos en tu presentación. ¿Tienen o no tienen? Yo creo que tienen, pero es como inexplicable, porque es una cuestión de cargas energéticas, de cargas eléctricas, no tiene nada que ver con la palabra en sí, con el texto en sí, tiene que ver con el uso de esas palabras. Y entonces estaba escribiendo esto y estaban dudando, y es una novela con muchas suposiciones, con muchas conjeturas, es una novela de conjeturas, este tipo que quiere averiguar. Y una de las conjeturas es, porque habrán descubierto estas mujeres que están presas en arresto domiciliario, acusadas de cosas falsas, ¿cuál es la verdadera voz humana? Porque no sabemos cuál es la voz humana. El lenguaje es una cosa falsa, el lenguaje es una cosa adquirida, no es la voz humana. En última instancia que es el llanto, la risa, pero no sabemos cuál es. La vaca muge, el perro ladra, el asno rebuzna. Nosotros no sabemos cuál es la voz humana, es la búsqueda de la voz humana. Y eso aparece en un libro de Agamben muy interesante que se llama El lenguaje y la muerte. Estaba espiando ahora para alimentar esto y lo tenía subrayado, pero no me acuerdo si fue antes o después, en qué momento yo entré en esta conjetura, digamos, de preguntarse cuál es la voz humana. Tenemos una pregunta, ya que yo no te voy a oír, así que por favor, el micrófono. Yo te voy diciendo. Sí, vos me soplás cualquier cosa. Bueno, gracias. Me quedé pensando lo que comentaste de esa imagen de la disolución del yo que te aterró cuando lo encontraste después de algo, una vuelta personal, que te aterró. ¿Por qué? Porque por algo que te pasaba a ti o cómo fue el desenlace luego. Eso me interesó. La desintegración del yo. Porque van pasando cosas que el tipo pierde la identidad, perdés tu identidad, que es una cosa muy extraña. Son las palabras que ya no me acuerdo cómo lo voy narrando, se va a este proceso que va de autodisolución. Pero curiosamente cuando dijiste lo del yo, asocié con esto que leíste vos, que yo escribí mucho después, que fue esta salida de la meningitis, porque eso es parte de ese texto del yo, pero yo no es la palabra. Porque los budistas dicen que el yo es como el carro. ¿Dónde está la esencia de un carro? En la plataforma, en las ruedas, en los tirantes. ¿Cuál es la esencia de algo? No está en ninguna parte, es todo y es nada. Entonces, ¿dónde está tu yo? La cabeza, el cuerpo, el alma. ¿Dónde está tuyo? No está en ninguna parte así física, esta identidad propia. Entonces, para el budista no existe, todo se diluye, nada es concreto. Y
La microfísica lo sabe, la física lo sabe, estamos hechos de átomos, somos puro aire. Algunos más aire que otros. Algunos más densos que otros. Algunos más plutonio que... En una parte del mañana, se me acaba de ir, acá está, una de las mujeres en prisión domiciliaria dice, les leo el párrafo, dice: siempre dije que escribía sin pensar de antemano en los lectores, solo para mí. Ahora que me veo obligado a escribir solo para mí, porque esa es la pena que tienen, ¿no? Y que se los borran una vez por semana, le dan una computadora para que escriban todo lo que quieran, pero a la semana viene un vereador y les quita todo. Sí. Y no tienen ninguna salida, no pueden mandar nada a nadie, todo lo que escriben se borra. Entonces dice: ahora que me veo obligado a escribir solo para mí, la cosa me resulta insoportable. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Dónde irán a parar estas páginas el próximo sábado? Si ni siquiera son páginas, si no existirán más. Sigue. Porque es obvio que a nuestros esbirros no les interesa leernos, solo enfrentarnos a nuestra propia impotencia. Si fuera poeta, podría escribir algo para retener en la memoria. Pero no soy poeta ni lo pretendo. No me interesa lo que pueda conservar. Solo me interesa aquello que a duras penas lograré extraer de mi memoria como un leve tesoro, un regalo, el descubrimiento de un saber desconocido. Eso es lo que yo creo, sí, ese saber desconocido, ¿no? Ahí está Luisa. Saber, que ahí están muchos secretos de muchos escritores. Grace Paley les decía a sus alumnos: escriban lo que no saben sobre lo que saben. Tenés que dar el otro paso, ¿no? Alguien dijo alguna vez: hay que escribir como si el mundo acabase inmediatamente, digamos, de acá a una semana. Y ella está diciendo: hay que escribir como si dentro de una semana te borraran la escritura. Todo, claro. Sí, es muy impresionante no la literalidad de esta idea, pero sí la metáfora de esta idea. Es impresionante. Es como si por otro lado esto, más allá de la ficción, ocurre de verdad, porque uno mismo también borra. La memoria es eso, ¿no? La memoria es eso. Además, ese es el drama de la memoria, que te quieren borrar. Toda esta historia, ¿no? de la cuestión de los derechos humanos también, que te quieren decir: bueno, no pasó nada, borró ni cuenta nueva. No. Eso está constituido por todo ese saber y ese conocimiento, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora con el Ara San Juan, por ejemplo? Que estos muertos que están ahí, ¿los quieren reflotar, no los quieren reflotar? ¿Qué enterrás, qué no enterrás? Están en el agua. Bueno, al menos hoy el ministro dijo que a partir de ahora el presidente le había pedido que se dijese la verdad. Ajá, de partir de ahora, qué bien, ¿no? Era ahora. Remarcó el a partir de ahora de una manera un poco desafortunada. ¿Quién tiene ganas? Y vamos cerrando. ¿Quién tiene ganas de comentar, decir? Matar. Gracias. ¿Cómo es un poco su vida? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió usted? ¿Cómo empezó a escribir? ¿Quién le editó el primer libro? ¿Su papá cómo era? ¿Su mamá? Wow. ¿Se puede saber un poquito? No, una cosa... ¿Puedo decir por qué yo no lo hice? Por supuesto que sí. No lo hice porque sé que tal vez eso se puede encontrar en algunos lugares. Yo no tenía ganas de repetir lo que está leído. Rápido, pero por favor. La vamos a frustrar. No, al contrario. Gracias por tu pregunta. Poco, no sé. Gracias por tu pregunta. Por eso, sí, gracias. Mi madre era una escritora conocida en su momento, es Luisa Mercedes Levinson, que cuando yo era chica no era una escritora conocida, era una señora que escribía unos cuentos que a mí me parecían extraordinarios y maravilloso que escribiera. Y en un momento dado me pidió que le hiciera un álbum de sus cuentos que sacaban en Para Ti, en Leoplan, las revistas, pues todavía no. Y entonces yo me compré el álbum más grande y le hice una cosa así muy ostentosa porque me parecía tan importante. Pero después empezó ella a cobrar vuelo y demás y empezaron a venir muchos escritores importantes a casa. Borges y Sábato y Marencoche.
Y entonces yo los escuchaba, iba a las conferencias y todo, pero me parecía que no tenían nada que ver conmigo, que sí tenían que ver la fascinación, la curiosidad, el interés, todo eso, y las lecturas, y me armaba bibliotequitas y demás, pero que yo no quería ser escritora, no era una cosa, un fin, porque es una cosa pasiva, pensaba yo, era algo de estar ahí quieto, los veía mamá en cama todo el día escribiendo, después se levantaba a la tarde, se ponía regia, se iba a los cócteles o las cosas estas, son los encuentros literarios. Y después descubrí un día la aventura de escribir, porque quise escribir un cuento para demostrar que era fácil y bueno, y resultó que encontrás, de golpe te topás con ese momento. Yo quería ser aventurera, me trepaba por los techos, me trepaba a los árboles, tenía una vida así muy loca. Y descubrí lo que entras en esos mundos que es la literatura, ¿no? Y cómo también viajás con la cabeza. Y también fui aprendiendo a lo largo de los años, muchos años, como te das cuenta, que escribís con el cuerpo. Que el cuerpo que no es una cosa mental solamente, hay algo que está totalmente implicado, así, hormonalmente, emocionalmente, todo está funcionando en ese acto de escribir. Entonces se ponen en marcha aquello que muchos ponen en marcha con la lectura. De hecho, yo lo ponía en marcha con la lectura antes. Ahora trato de evitarlo porque si no lo largo el libro en toda la noche y no duermo. Pero sí, ese entusiasmo nace de la sorpresa para mí, de lo que vas escribiendo. ¿Usted nació acá en Buenos Aires? ¿Dónde nació usted? ¿Perdón? ¿Dónde nació usted? Yo nací en Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires, exactamente en la calle Ugarteche y lo que ahora es Libertador, que era la avenida Alvear en esa época, un poco para adentro. Y me crié en Belgrano, muy porteña. Después empecé, a los 20 años me casé con un francés, me fui a vivir a Francia y ahí empecé una vida muy errante, de mucho viaje. De mucho viaje porque yo quería viajar, yo soñaba con viajar y coleccionaba postales, coleccionaba estampillas y figuritas y la mar en coche, así de cosas de viajes. Y me hice periodista y empecé a viajar por trabajo. Y me encontré un trabajo que me hace viajar todo el tiempo aún hoy. Y eso me alegra, escribo menos, pero escribo mucho. De hecho, encuentro muchos cuadernos de las épocas en que yo escribía cuadernos diciendo no estoy escribiendo, qué horror, ¿por qué no escribo? Tengo 30 libros publicados, qué sé yo, he escrito mucho, pero la sensación de no estar escribiendo como de una angustia, de un vacío, ¿no? De ese momento de no existir. Porque de golpe desdoblás tu existencia, multiplicás tu existencia, con la escritura y con la lectura. Hola Luisa, te quería consultar si crees que los viajes intervinieron de alguna manera en tu escritura o la interceptaron. Sí, intervinieron e interceptaron e hicieron de todo, pero los integro a veces, y a veces los integro en lo negativo. Cuando estaba viviendo en Barcelona yo quería vivir en el barrio gótico, yo quería vivir en lugares así exóticos para nosotros y tener direcciones de remitente, porque en la época de las cartas que decía ciegos de Hassan Cucufat 3, cosas, calle de Escudeliers, no sé cuánto. Y no podía, tenía una hija chica, no podía, tuve que vivir en un barrio burgués, entonces escribí una novela sobre esa zona, que no me gusta. Después cuando me estaba por ir de New York, escribí novela negra con argentinos, que es todo el New York más oscuro, más tremebundo. Yo decía, ¿por qué esta ciudad que yo amo estoy escribiendo sobre eso? Y dije, bueno, me estoy despidiendo. Así que entran todas esas cosas. En la travesía entran los viajes, entran. Y después hay millones de páginas de periodismo, de viajes y eso, ¿no? Sí. Gracias. Así que entran y te alimentan. Todos son una cuestión de voracidad de irse alimentando. Irse alimentando, te alimentas con las lecturas, te alimentas con los viajes, te alimentas con los mundos extraños. Sí, me parece que cuando empezó a hablar su compañero de acá de la conferencia, una de las cuestiones que planteó era si había una diferencia en cuanto a la escritura femenina. No sé si se contestó. Yo últimamente he descubierto gratamente que hay grandes escritoras como Schweblin, como Alejandra Camilla, Alejandra Laurencich, que me parece que estuvo la vez pasada cuando se presentó la fiesta de la Balandra, que no fui, pero no conseguí verla. Pero me parece que gratamente hay como otra mirada. Yo quiero saber cuál es su punto de vista respecto a la escritura femenina y
qué le encuentra. Claro. Lo que te pone un poco, te eriza un poco los pelos es la noción de escritura femenina que viene connotada con algo negativo, así como dulce y demás. Y no es cierto. No es cierto, todo lo contrario. Yo creo que hay toda una entrada a la escritura de las mujeres, ahora se está dando más que nunca, pero viene de lejos, porque viene de Virginia Woolf, viene de Simone de Beauvoir, viene de tantas escritoras, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Bla, antes que eso, Sei Shonogun, la china, la japonesa, todos esos mundos de mujeres. Y lo que yo decía antes, yo creo que es otra mirada mismo a las cosas, las ves desde otro lugar, es otro tipo de afecto que tenés hacia el lenguaje mismo. Y una de las teorías que yo esgrimí alguna vez, que no sé si ahora sigo insistiendo con eso, pero me pareció muy interesante en ese momento, es que siendo el lenguaje la casa del ser, como dice Heidegger, las mujeres estuvimos confinadas a los sótanos de esa casa, o a los altillos, a los lugares no estábamos en el piano nobile de la casa, porque no te dejaban decir malas palabras, pues no te dejaban decir esto, pues no te dejaban estudiar en épocas así. Entonces, tenemos otro conocimiento de la parte oscura del lenguaje. Es un conocimiento distinto. Entonces, lo interesante es que ahora lo estamos poniendo en acto, lo estamos mostrando. Lo hemos mostrado siempre, pero ahora va surgiendo con más intensidad con estas escritoras que mencionás. Gente como yo, porque si no estaban de moda estas escritoras light, aunque parecían muy feministas y qué sé yo, no doy nombres, pero sí podemos dar nombres. No, eran escritoras muy light que respondían al patriarcado. Esto es la cosa que se enfrenta al patriarcado, a lo que no se llamó en mi época de feminista el falogocentrismo, el centrismo fálico y patriarcal, ¿no? El logocentrismo fálico. Entonces, toda esta cosa que se enfrenta, estamos entrando, yo en una época escribí cuando estábamos trabajando en esto en los años 60, claro. Algo que se llamaba Caileones, no Ixunt Leones. Y Ixunt Leones era porque en los mapas antiguos, cuando no sabías qué había, porque no lo habían explorado, nada, ponían Ixunt Leones. En el medio de Alaska, por ejemplo, acá hay leones, ¿no? En lugares hacia el Polo Norte, acá hay leones. Y en el lenguaje femenino también decía Ixunt leones, porque no podías explorar esos territorios, eran territorios vedados. Entonces, el erotismo, eso era un territorio vedado. Ahora están ahí las tipas contándote todo perfectamente, ¿no? Entonces, eso me parece una liberación muy importante, porque es una toma de poder muy importante, ¿no? Entonces, ahí temblequea el mundo fálico. Bueno, como representante del otro bando, no, acá no hay dos, bueno, acá por lo menos, qué sé yo, o por lo menos entre vos y yo no habría dos bandos. No. Si nadie habrían más, dos caras de la misma moneda, que ya es distinto. Eso. También hay algo que es muy revolucionario, y es cuando alguien no se refiere a la misma cosa, sino que se refiere a otras que no están exploradas, que no son los temas tópicos, y que yo veo en eso también una profunda revolución en el lenguaje femenino. No tener por qué estar todo el tiempo contestando al patriarcado, no tener por qué estar todo el tiempo dando cuentas contra, porque eso también es una posición dependiente. Cuando alguien dice no me estoy refiriendo a usted, mantiene un plano de rebelión absolutamente interesante, que es no estoy hablando de usted, ¿no? Cuando se supone que debería hablar de mí porque soy el hombre. Entonces hay algo también muy hermoso que yo registro en esta literatura de toda la vida, pero que hoy ya deja de ser excepcionalidad, a mi modo de ver. Porque cuando ella cita, claro, a Marguerite Duras, uno dice, sí, Marguerite Duras, ¿y quién más? Y empezás a contar y decís, bueno, la industria tampoco, Irene Nemirovsky, y ahí vamos, ¿no? Pero hoy yo creo que cuando ya deja de ser excepción y no tiene que hacer referencia al patriarcado, es un momento sublime a mi modo de ver, porque de ahí también... Exactamente, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? Que no estoy hablando contigo. Que no estoy hablando contigo. Por eso vale la pena leerlo también, porque si no, me parece que es el mundo
achicado, ¿no? Ese mundo empequeñecido y tal. Bueno, por ahí esta es la mejor forma de terminar el encuentro de hoy. ¿Qué pensás? Entonces los remito a Penn, ya que pasamos... Exactamente. Sí, dado que me voy, así que puedo pasar el chivo. Cuando esta sociedad que mencionó Carlos al principio de escritores que vienen creada por una mujer en los años 30, una poeta inglesa, un poco para aglutinar a todos los poetas que habían quedado después de la Primera Guerra un poco dispersos y sin trabajo, y empezó este Pen Club, el Pen Club, que ahora ya se convirtió en una cosa, somos 40.000, son 40.000 escritores en el mundo, hay 140 y pico de centros en el mundo, que es una cosa muy, muy, muy vasta. Y tiene un centro, el centro Penn, la sede central es en Londres, el Penn Internacional, y tiene los comités internacionales. Y hay un comité internacional de la mujer. Y en este comité internacional de la mujer sacaron un manifiesto muy recientemente. Bueno, siempre tenía manifiesto siempre y trabajaron en esto de hace mucho tiempo. Pero el manifiesto dice, bueno, el Penn reconoce que la literatura no tiene fronteras, pero pensábamos en fronteras geográficas. Pero para la mujer, en muchas instancias, y hasta hace relativamente poco, y todavía en muchos países, la primera frontera es la puerta de su casa. Porque primero es el padre que la domina, después el marido, entonces hay que empezar a liberar la palabra y darle la libertad de expresión desde chiquitas, desde la educación y todo. Entonces ya no es una cuestión que se centran en escritoras nada más, en todo el conocimiento con el que hay que tener acceso para poder llegar a ser escritores, llegar a ser buenos lectores o no, pero para ser un ser humano íntegro, ¿no? Eso es muy interesante también. Bueno, muchas gracias. Esto cierra el ciclo de este año de el posgrado internacional Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación. Abrimos el año que viene, bueno, este año para la primera corte del año que viene, para quien esté interesado, hemos dejado nuestro folleto sobre el posgrado que hacemos de formación en lenguajes, literatura, y hacemos también estos ciclos para estar atentos el año que viene a nuevas invitaciones. Les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan venido. Pueden ahora ver qué manifestación sale de vuelta a sus domicilios para poder tomar la manifestación correcta. La manifestación correcta. Y nada, nos vemos cuando así lo deseen, agradeciendo muchísimo. Hasta luego. Río de palabras al río de gente. Al río de gente. Hay un mundo afuera.